Buenas tardes a todos los que nos acompañan a este webinar. A nombre del Centro de Capacitación Carso, les damos la más cordial bienvenida. Mi nombre es Israel González Hernández, instructor del Centro de Capacitación Carso, Guadalajara. El día de hoy tenemos una conferencia titulada Sobre corrientes, causas y soluciones, la cual será expuesta por el ingeniero Pablo Sergio López Ramírez, quien es coordinador del Centro de Capacitación Carso en Monterrey. Al final de la presentación daremos un espacio para realizar preguntas y respuestas acerca del tema, por lo que les pedimos colocar su nombre para poder contestarlas adecuadamente. Adicionalmente, les pido de su apoyo para contestar una evaluación que dejaremos al final en una liga en la sección de preguntas o a través del código QR colocado en la última diapositiva. Sin más que agregar, doy la bienvenida al ingeniero Pablo Sergio López. Adelante, Pablo, bienvenido. Gracias, Israel. Buenas tardes. ¿Cómo están, compañeros? Bienvenidos a un webinar más del Centro de Capacitación Carso, con todo gusto para todos ustedes. El día de hoy tenemos la presentación sobre corrientes, sus causas y sus soluciones. Espero sea de su agrado y también de su completo interés. Primero que nada, vamos a ejemplificar un poco qué son las sobrecorrientes. Las sobrecorrientes en los circuitos eléctricos de corriente alterna pueden presentarse sobrecorrientes, es decir, generalmente fallas, corrientes mayores a las nominales, que es la que soportan los equipos o los cables, los cuales pueden dañar a esos equipos o a esos cables porque producen un sobrecalentamiento. Esto del sobrecalentamiento es debido al efecto Joule, que es algo que está descrito por la siguiente fórmula. La Q, que es el efecto Joule, es intensidad, es decir, la corriente al cuadrado, multiplicado por la resistencia, donde Q es la pérdida de energía en forma de calor, que se representa en watts. La I es la corriente eléctrica que pasa por el equipo, el cable, en amperios, y la resistencia eléctrica es R, ¿verdad?, que es en ohms. Entonces, aquí tenemos, lo que es en sí una sobrecorriente, ¿verdad?, un exceso de electrones, ¿verdad?, al decir que son corrientes nominales mayores a las que soportan los equipos y los cables, pues estamos hablando de exceso de electrones en nuestro sistema, exceso de amperes, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos o que nos puede originar la falla en nuestro circuito eléctrico. ¿Qué es la corriente nominal de un circuito? Hablábamos ahorita que exceden la corriente nominal para la que fueron los equipos o los sistemas eléctricos o los cables. Bueno, la corriente nominal es la corriente máxima para la que fue diseñada un circuito. Esa es la corriente nominal, la corriente máxima para la cual fue diseñada el circuito, sin que se presenten, obviamente, esta clase de sobrecorrientes. Y entonces, al hablar nosotros de un circuito eléctrico, recuerden que por ahí ya lo hemos comentado muchas veces, ¿verdad? Un circuito eléctrico para nosotros va a constar, pues siempre en su manera general, sobre todo en un sistema residencial, de una base de medidor, un interruptor que puede ser de cuchillas o de navajas con fusibles, ¿verdad? También puede ser un interruptor termomagnético, ¿verdad? Y la alimentación hacia nuestro centro de carga, ¿verdad? O donde nosotros tenemos el centro de carga. Esto es parte de nuestro circuito alimentador. Y luego después ya habíamos platicado también de los circuitos derivados, ¿verdad? Que son los que son desde el último dispositivo de protección contra sobrecorriente hacia las salidas finales de utilización. Entonces, esto es en sí un circuito eléctrico, ¿verdad? Y generalmente también en los circuitos de corriente alterna, en los sistemas residenciales, vamos a tener en su mayoría 3 conductores eléctricos por circuito. Una fase, ¿verdad?, que va a ser la línea, ¿verdad?, la energía, un neutro, que va a ser para el retorno, y una tierra física para tener completo nuestro sistema. En el caso de los de 220, por ejemplo, no vienen por aquí, pero también serían 3 conductores, que sería uno de fase 1, uno de fase 2 y la tierra para poder hacer el complemento del sistema. Entonces, siempre vamos a tener en un circuito eléctrico, ¿verdad?, algo como esto, ¿verdad? Eso es lo ideal que tengamos en un circuito eléctrico para nosotros poder
ir alimentando nuestras cargas. Recuerden, estamos hablando acerca de la corriente nominal, que fue la máxima para la cual nosotros diseñamos este o nuestro circuito eléctrico. Ok, hablando de la corriente nominal, ¿verdad? Esa corriente nominal, ¿cómo calculamos esa corriente nominal? Nosotros ya tenemos nuestro circuito eléctrico, como lo vimos en la lámina anterior, y ahora queremos calcular nuestra corriente nominal. Ok, vamos a utilizar las leyes de Ohm, las leyes de Watt, que son las principales leyes donde nosotros podemos calcular los parámetros eléctricos, ¿verdad? Y vamos a hacer, respecto a la ley de Ohm, por ejemplo, es intensidad es igual a voltaje sobre resistencia, o si recordamos un poquito acerca de la ley de Ohm, pues nos dice que la corriente es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. Entonces, suponiendo que nosotros tuviéramos el valor del voltaje o de la resistencia de un circuito eléctrico, pues pudiéramos calcular su corriente nominal, que es la corriente que va a salir de este cálculo, ¿verdad? Y utilizando la ley de Watt, que la ley de Watt nos dice que la potencia en un circuito eléctrico es directamente proporcional al voltaje y directamente proporcional a la corriente, de ahí vamos a sacar la corriente y entonces nos quedaría potencia sobre el voltaje, ¿verdad? Entonces, si nosotros queremos calcular la corriente en un circuito en donde nos den potencia y voltaje, pues podemos utilizar esta fórmula de corriente, que es la corriente nominal, compañeros, es igual a la potencia entre el voltaje, la potencia que consume el aparato o nuestro circuito eléctrico en general entre el voltaje que tiene nuestro aparato, nuestro circuito eléctrico, y podemos saber la corriente, ¿verdad?, de nuestro aparato o de nuestro circuito eléctrico. Esa es la forma para calcular nuestra corriente nominal en base a la ley de Ohm, en base a la ley de Watt, si conocemos voltaje y resistencia, si conocemos potencia y voltaje. También, para calcular la corriente nominal, se puede hacer haciendo una mezcla, vamos a decirlo, o relacionando las dos leyes, la ley de Ohm y la ley de Watt, y entonces podemos nosotros, al hacer una relación de ambas leyes, por tener un sinfín de fórmulas para calcular los parámetros eléctricos que tenemos en los circuitos eléctricos, que va a ser la potencia, el voltaje, la resistencia y la corriente. Hablando de la corriente, pues habíamos dicho que podría ser voltaje sobre resistencia o que podía ser potencia sobre voltaje. Ok, si relacionamos estas fórmulas, podríamos llegar también a la conclusión de que si tuviéramos potencia y resistencia, solamente estos dos valores, los podríamos calcular o podríamos calcular la corriente nominal del circuito eléctrico a través de la fórmula de raíz cuadrada de la división de la potencia entre la resistencia. Raíz cuadrada de la potencia entre la resistencia. Y aquí tenemos las tres formas ya completas de calcular corriente en un circuito eléctrico de corriente alterna. ¿Qué corriente? La corriente nominal. ¿De acuerdo? Pues entonces nosotros aplicamos las formulitas, ¿verdad? Sacamos valores de corriente, por ahí establecemos algunas cositas extras como factores de corrección, temperatura, agrupamiento o algo, lo que tengamos en nuestro sistema eléctrico, y vamos a decir que pues la corriente nominal, seguimos con el concepto, que es la máxima para la cual fue diseñada nuestro circuito. Entonces, en base a nuestros cálculos, nosotros ya podemos decir que, por ejemplo, este circuito que ya teníamos en el dibujo anterior, pero ahora ya lo tenemos calculado. Ahora, en este circuito específico, nosotros tenemos 3 conductores de calibre 12, porque ya hicimos los cálculos, y tenemos una protección de 20 amperes. 3 por 12, que son los 3 conductores que van aquí, fase, neutro y tierra, ¿verdad? Los 3 de calibre 12, y tenemos una protección de 20 amperes para este circuito. En este otro circuito tenemos, por ejemplo, fase, neutro y tierra para este circuito, y ya lo calculamos en base a los factores y a las fórmulas, y sacamos que aquí vamos a tener 3 conductores de calibre 10 y una protección de 30 amperios para nuestro circuito. Y para este circuito, que en este caso es para una lámpara, por ejemplo, o para un juego de lámparas, si recuerden que puede ser un circuito completo, habríamos calculado que utilizaríamos 3 conductores de calibre 14 cada uno y una protección de 15 amperes para este circuito. Entonces, en base
a las leyes de Ohm, la ley de Watt, a las fórmulas anteriores, ¿verdad? De acuerdo al diagrama que teníamos, pues hacemos cálculos para calcular nuestros circuitos derivados, ¿verdad? Esto es, pues obviamente, las corrientes nominales. Si nosotros calculamos para un solo equipo en especial, pues la corriente nominal de nuestro equipo, o si la calculamos para todo un circuito, pues la corriente nominal de nuestro circuito eléctrico. ¿Sí? Ahora, ¿por qué sobrepasamos esa corriente nominal? Pues obviamente por algunas cuestión de fallas de nuestro sistema o de nuestros equipos eléctricos, ¿verdad? ¿Qué causa esas sobrecorrientes? Pues son varios factores, entre los cuales pudiéramos incluir, por ejemplo, las sobrecargas, ¿verdad? Las sobrecargas son uno de los factores por los cuales tenemos nosotros exceso de corriente en un sistema eléctrico. Acuérdense, al decir exceso de corriente, pues es exceso de amperes o exceso de electrones sobre nuestras cargas. ¿Sí? Esa sería una sobrecarga. También tendríamos un cortocircuito, ¿verdad? Ese también es otra de las fallas que se pueden presentar en un sistema de corriente alterna y que nos podría producir una sobrecorriente, ¿sí? Pudiéramos también tener o presentar una falla a tierra, donde una falla a tierra nos va a representar una sobrecorriente para nuestro sistema, ¿verdad? Una clase de falla. Y pudiéramos incluir dentro de las posibles causas de sobrecorrientes también los falsos contactos, ¿verdad? Y las altas temperaturas dentro de un sistema o de un circuito eléctrico. Es decir, aparte de las sobrecargas, cortocircuitos y fallas a tierra, que son lo más común, pues también tenemos que los falsos contactos y la alta temperatura sobre un conductor, sobre un circuito eléctrico en general, nos pudieran causar sobrecorrientes. Vamos a hablar sobre cada una de ellas. Primero, acerca de las sobrecargas. Las sobrecargas son corrientes generalmente continuas que son producidas por operar circuitos a valores más altos que su capacidad máxima de corriente. Un ejemplo de esto es conectar muchos equipos o varios equipos, sin que sean muchos, ahorita vamos a ver este ejemplo, como planchas, lámparas, televisores o cualquier otro aparato eléctrico que utilice energía para su funcionamiento, a una toma de corriente o receptáculo, ¿sí? Excediendo la capacidad de conducción de corriente del circuito. Y en la siguiente figura se va a mostrar un ejemplo de una sobrecarga en un circuito eléctrico. Imaginen ustedes que nosotros ya hicimos nuestros cálculos, ¿verdad? Y conectamos que este circuito lo íbamos a hacer con un valor nominal de 15 amperes, ¿verdad? Es lo que nosotros calculamos y hicimos nuestro circuito. Entonces tenemos un cable que tiene una capacidad de conducción de corriente de 15 amperes y tenemos un receptáculo que también tiene una capacidad de 15 amperes. Entonces ya armamos nuestro circuito eléctrico. Bueno, resulta que llegamos por aquí al punto de utilización de los equipos y conectamos una lavadora a este circuito, ¿verdad? Una lavadora que para este caso, por ejemplo, consume 12.5 amperes. 12.5 es lo que consume la lavadora. La lavadora es uno de los electrodomésticos que más consume energía eléctrica en nuestras casas, entonces hay que tener cuidado con ese concepto, ¿verdad? Y imaginen que tenemos conectada una lavadora de 12.5 amperes. Y luego encima de eso, pues se nos hizo fácil y para secarnos el cabello conectamos una secadora de pelo de 5 amperes en ese mismo circuito, es decir, en ese mismo receptáculo para poder energizar pues nuestro equipo y poder utilizarlo, obviamente. Pues esto va a hacer, obviamente, que nuestra corriente nominal del circuito, que era de 12.5 con la lavadora más 5 amperes de la secadora de pelo, nos haga que nosotros estemos consumiendo, necesitando o pidiéndole a nuestro sistema, a nuestro circuito, 17.5 amperes. Obviamente esos 17.5 es mayor que la capacidad del circuito, que era de 15 amperes, ¿verdad? 15 amperes dijimos en el conductor, 15 amperes en el receptáculo. Imagínense que tenemos acá un termomagnético también de 15 amperes. Entonces, esto, por lo que el circuito estará sometido a una sobrecarga. Este es un ejemplo clásico de la sobrecarga de un circuito eléctrico, ¿verdad? Conectar equipos de más o sistemas de más
a nuestro circuito eléctrico y sobrepasar su capacidad nominal. Entonces, cuando nosotros hacemos esto en un receptáculo, en un contacto, en un circuito eléctrico, estamos cayendo en un problema o falla eléctrica que se llama sobrecarga. Las sobrecargas, como dijimos, son producidas por operar circuitos a valores más altos que su capacidad máxima de corriente, ¿sí? Esto incluye que, por ejemplo, nosotros tengamos un multicontacto, ¿verdad? Que se nos haga fácil por ahí poner un multicontacto y dentro de ese multicontacto muchas conexiones de equipos o aparatos que tengamos para el uso de nuestra casa, oficina, negocio, lo que sea. Pero al momento de nosotros conectar o interconectar muchos equipos o aparatos a este multicontacto por la funcionalidad que nos da el multicontacto en sí, pudiéramos caer en un error eléctrico, en una falla eléctrica que sería una sobrecarga de nuestro circuito eléctrico que está alimentando este multicontacto y luego después todo lo que tenemos conectado a él, ¿verdad? También en un contacto simple, vamos a decirlo, en este caso sencillo, que es el que tenemos aquí, tenemos un contacto sencillo, está también estimado a cierta capacidad máxima de corriente y si nosotros de ahí interconectamos contactos múltiples o extensiones o sobre el contacto múltiple, otro contacto múltiple, por ejemplo, para poder interconectar varias cargas, pues estaríamos cayendo seguramente en el problema de sobrecargar este circuito eléctrico. ¿Qué vamos a hacer? Que la carga que nosotros tenemos interconectada aquí junto con las demás cargas que están conectadas a este circuito eléctrico va a hacer que tengamos una sobrecarga sobre nuestro circuito eléctrico, ¿verdad? Vamos a estar cayendo en un problema, ¿verdad? De las instalaciones eléctricas. Seguimos hablando de operar circuitos a valores más altos de su capacidad de corriente. Si tenemos algún otro tipo de aditamentos que nos ayuden a interconectar varios aparatos al mismo tiempo y no cuidamos ese valor, igual pudiéramos caer en la cuestión de una sobrecarga en nuestro circuito eléctrico. Y esto es peligroso para nuestros circuitos eléctricos, para nuestro sistema eléctrico en general, porque pudiera llegar a ocasionar un problema más grave que podría ser, por ejemplo, un incendio, ¿verdad? A partir de sobrecargar demasiado un circuito, de calentar demasiado un circuito, se pudiera llegar en un determinado momento a propagar una flama, ¿verdad? Y entonces a partir de ahí, pues llegar a valores catastróficos, imagínense. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de situaciones que son muy comunes, ¿verdad? En las instalaciones eléctricas, residenciales, comerciales y en muchos lados, pero pues tener mucho cuidado nosotros en no hacer esto para no sobrecargar los circuitos y no tener un riesgo, ¿verdad? Sobre nosotros y sobre nuestras instalaciones y nuestras casas en general. Seguimos hablando sobre las sobrecargas, es decir, producidas, dijimos, por operar circuitos a valores más altos que su capacidad máxima de corriente. Aquí pues vamos a ejemplificar, por ejemplo, que de repente hay alguien que dice, para todos los aparatos de un sistema eléctrico residencial, ¿verdad? En general, o comercial, pudiera ser incluso, ¿verdad? Pero estamos hablando en este caso de los sistemas residenciales. Imagínense que todos los aparatos de nuestro sistema en un solo circuito, ¿verdad? Pues, ¿qué va a pasar con ese circuito? Seguramente se va a sobrecargar, ¿verdad? Entonces, esto no debería ser una opción viable, ¿verdad? Para quien diseñe o instale instalaciones eléctricas o circuitos eléctricos, ¿verdad? No conectar todo en un solo circuito. Seguramente vamos a caer en un problema eléctrico muy grave. También es sobrecarga si tú conectas un conjunto de lámparas, ¿verdad? A un circuito sobrepasando, vamos a decirlo así siempre, sobrepasando su capacidad nominal. Imagínense que ustedes tienen un circuito en el cual se mezcla por ahí contactos y lámparas, o son únicamente de lámparas, pero tiene un cierto valor ese circuito y nosotros conectamos más cargas de lo normal a ese circuito. Ok, también estaríamos cayendo en el valor de sobrecargar nuestro circuito eléctrico, ¿verdad? Podemos conectar muchas lámparas a un circuito eléctrico siempre y cuando las consideremos en el cálculo y hagamos que nuestro circuito, ¿verdad?, pueda soportar el valor de todas estas cargas. Ahora, hablando respecto a eso, ¿qué dice la NOM
respecto a esto, la norma oficial mexicana de instalaciones eléctricas, versión 2012, que es nuestra vigente todavía, ¿verdad? Sobre qué hacer con la cuestión de los contactos y de las lámparas, por ejemplo, que vamos a tener en nuestras casas. Esto hablando de casas habitación. Bueno, pues la norma oficial mexicana de instalaciones eléctricas, en su artículo 210.52, inciso A, indica que con el objeto de reducir el uso de cordones a través de puertas, los cordones pueden ser obviamente extensiones o múltiples, ¿verdad? Obviamente en esta parte queremos ser muy claros, evitar el uso de cordones quiere decir evitar el uso de múltiples o de extensiones simplemente a través de puertas, chimeneas, aberturas similares en cada cocina, sala de estar, comedor, recibidor, vestíbulo, biblioteca, terraza, recámara, cuarto de recreo o cualquier habitación similar. Se deben instalar salidas para receptáculos de modo que cubran las necesidades particulares de cada local, independientemente de satisfacer lo que para efecto señalen otras disposiciones normativas o reglamentarias expedidas por las autoridades rectoras en materia de construcción. Ahorita vamos a ver un ejemplo de esto. ¿Qué quiere decir con nosotros poner contactos o receptáculos de modo que cubran las necesidades? Es decir, que cubran las necesidades del lugar en donde vamos a hacer esa instalación y que al mismo tiempo eviten el uso de cordones a través, ¿verdad?, de las puertas, chimeneas o cualquier otra abertura o espacio de nuestros distintos espacios que tenemos en las instalaciones eléctricas. Ahorita vamos a ver el ejemplo sobre esto. Vamos a ver de una vez el artículo 210.70 de la norma oficial mexicana de instalaciones, que también nos indica que en un cuarto habitable, baño, vestíbulo, escalera, cochera, entrada o salida de exteriores, se deben instalar salidas para alumbrado, es decir, lámparas, en cantidad suficiente para cubrir las necesidades particulares de cada local. Y dice que esas salidas para alumbrado deben estar controladas por medio de interruptores de pared, es decir, apagadores, instalados dentro del mismo lugar que controlan o donde controlan esas lámparas o ese sistema de alumbrado. A excepción de las partes, por ejemplo, como cocheras o salidas en donde el alumbrado está en exterior, pues se permite poner estos apagadores en el interior, ¿verdad? Y sería como una excepción ya que marca más adelantito la norma, pero en general esto es lo que dice la norma respecto a los contactos y respecto a las lámparas, por ejemplo, que es lo principal que tenemos en una casa habitación. Ok, con base a eso y a la sección 210-11 y 220 parte B de la misma norma oficial mexicana de instalaciones eléctricas, vamos a intentar que nuestros circuitos derivados se puedan dividir en los siguientes tipos, de acuerdo con la carga que alimentan. Los circuitos para alumbrado general. Recuerden que estos circuitos de alumbrado general pueden ser circuitos para lámparas, obviamente, o cualquier otro tipo de iluminación, incluso lámparas de pared, lámparas de buró o cualquier otro tipo de lámpara, incluso los contactos que alimenten esas cargas, por ejemplo. También debemos de dividir nuestros circuitos en circuitos para otras cargas como aparatos específicos, motores, elementos de alumbrado para trabajo pesado, rieles de alumbrado, alumbrados para anuncios y de realce u otras salidas. Fíjense como aquí nos marca la norma que aparte de los circuitos de alumbrado general, debemos de tener también los circuitos para otras cargas, es decir, nosotros debemos de tener también para los motores o para cualquier aparato específico, ¿verdad? Deberíamos de tener circuitos derivados separados, ¿verdad? Elementos de alumbrado o elementos para trabajo pesado, rieles o alumbrados para anuncio y realce u otras salidas. Estos los deberíamos de poner en otro circuito por separado. También nos dice la norma que debemos de tener circuito de 20 amperes para pequeños aparatos eléctricos en unidades de vivienda. De esto, la norma nos pide 2 de estos circuitos para una instalación eléctrica. Nos pide cuando menos 2 circuitos de 20 amperes para pequeños aparatos eléctricos en las unidades de vivienda, que serían como los contactos generales de nuestro sistema eléctrico, compañeros. Después nos pide que también tengamos circuitos de 20 amperes para la lavadora en las unidades de vivienda, es decir, que tengamos un circuito para la parte de la lavadora
y que tengamos un circuito de 20 amperes para los cuartos de baño. Para los cuartos de baño también nos pide que los separemos en un circuito separado para poder tenerlos en circuitos independientes. Compañeros, esta es la forma que nos marca la norma oficial mexicana para nuestros circuitos derivados, es decir, cómo dividir nuestras cargas. Ya vimos las cargas de contactos, ya vimos las cargas de alumbrado y ya vimos cómo dividir las cargas. Ok, en base a eso, pues vamos a nosotros a dividir nuestros circuitos eléctricos. ¿Qué debemos hacer nosotros para no sobrecargar los circuitos? Pues obviamente dividirlos, ¿verdad? Esa es una función incluso principal de los tableros o centros de carga, dividir la carga grande que traemos en varios circuitos más pequeños para hacerlos pues más pequeños, más controlables, tenerlos en un punto de solo lugar, tener un medio de protección y de desconexión, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, si ya nosotros vamos a hacer un circuito eléctrico, pues vamos a dividir nuestras cargas totales por áreas, ¿verdad? Por ejemplo, o por sistemas, como nos decía ahorita en la lámina anterior la norma, ¿verdad? Cargas de alumbrado, cargas de contactos, de otras cargas, la carga de lavadora, la carga, ¿verdad?, de cualquier otro aparato eléctrico que tengamos en nuestra casa. Entonces, imaginen que este sistema sería nuestro sistema de alumbrado, por ejemplo, dividido, obviamente. Entonces, igual, dividir nuestro sistema, dependiendo de lo que hayamos calculado, obviamente, cuántas cargas pudiéramos alimentar de alumbrado con nuestro sistema y con nuestro apagador para alimentar cierto número de cargas. Entonces, nuestra carga total, dividirla en varias cargas de acuerdo a la capacidad de nuestros circuitos para no sobrecargarlos. En las lámparas, obviamente, con los avances tecnológicos, cada vez se puede hacer menor la carga de lámparas, pero de todas maneras hay que tenerlo siempre en cuenta y considerar. La parte más importante de esto, ¿verdad?, es no sobrecargar los circuitos, es sobre todo en los contactos, compañeros. Imagina, aquí tenemos el plano de una casa de manera general, en donde tenemos varios contactos que son los que están marcados en rojo, por ejemplo, ¿verdad? Y son los contactos que nosotros tenemos que tener en nuestro sistema eléctrico. Ok, lo que nosotros tenemos que hacer es dividir esta carga que tenemos de contactos o de demás aparatos de nuestro sistema eléctrico en cargas separadas, ¿verdad? Para poder alimentar, pues, con un circuito una parte de nuestras cargas, con otro circuito otra parte de nuestras cargas, y entonces así nosotros dividir ese circuito, dividir esa carga total o grande en varios circuitos más pequeños para hacerlos más manejables dentro de nuestra instalación eléctrica. Recuerden también que por norma, dentro de los circuitos residenciales, solamente nos permiten utilizar conductores o cables eléctricos de calibre 14, 12 y 10. Entonces, también para eso nos sirve dividir las cargas para no tener, ¿verdad?, la necesidad de utilizar conductores eléctricos mucho más gruesos. Para el mismo aspecto de dividir los circuitos, pues obviamente pudiéramos tener nuestros circuitos eléctricos divididos, ¿verdad?, cierta cantidad de contactos, en este caso 4, por ejemplo, que sería una recomendación, tener 4 contactos, por ejemplo, en un circuito eléctrico para poder tener, pues, una cierta cantidad de carga, ¿verdad?, aquí controlada y no exceder generalmente con nuestro circuito eléctrico de corriente alterna. Entonces, al aplicar eso, compañeros, nosotros podríamos tener ya una instalación eléctrica residencial o comercial ya dividida, es decir, con nuestro interruptor, con nuestro centro de carga y ya con circuitos derivados separados, ¿verdad? Por ejemplo, aquí como ejemplo pusimos un circuito que puede ser para sistemas de contactos o bien un sistema de alumbrado, por ejemplo, de alumbrado general, un circuito, por ejemplo, para la lavadora, un circuito, por ejemplo, para el microondas o para cualquier otro aparato de alto consumo eléctrico dentro de nuestro hogar. Un clima, por ejemplo, debería de ir también en un circuito de derivados separado. Entonces, lo que tendríamos que hacer, dijimos, es dividirlos para poder tener un mejor control sobre ellos y tener, pues, siempre una mejor instalación eléctrica en general. También, hablando respecto a esto, la norma oficial mexicana de instalaciones eléctricas en la parte
precisamente de los circuitos y de la capacidad nominal del circuito, nos dice en la sección 210.19, inciso A, inciso 1, que la capacidad nominal de un circuito derivado en amperes no debe ser inferior a la carga no continua, es decir, una carga no continua es la que opera ocasionalmente dentro de nuestras instalaciones, más el 125% de una carga continua o de las cargas continuas en general. Una carga continua sería aquella en la que se espera que la corriente eléctrica máxima continúe circulando durante 3 horas o más. Imaginen que nosotros tenemos un aparato eléctrico que está funcionando 3 horas o más de manera continua. Esa sería una carga continua, más las cargas no continuas, por ejemplo. Con objeto de aclarar esto, a continuación se expresa la siguiente fórmula, que es capacidad nominal del circuito derivado en amperes sería igual, tendría que ser mayor o igual que la suma de las corrientes de las cargas no continuas que alimentan el circuito derivado en amperes, que sería NC, más el 1.25, que es el 125% de la corriente continua, de las cargas continuas que tengamos en nuestro circuito eléctrico. Y esto sería, pues, una de las maneras de evitar que nuestro circuito se sobrecargue, ¿verdad? Teniendo en cuenta estos factores y otros más que ya vimos sobre nuestros circuitos eléctricos. Ok, hasta ahí sería la parte, bueno, de las fallas que ocurren a través de sobrecargas, compañeros. Las sobrecargas así se producen y esas son las formas en las que nosotros podemos tratar de nulificarlas en nuestras instalaciones eléctricas, ¿verdad? Teniendo un sistema eléctrico eficiente en base a lo que ya comentamos. Otra de las fallas que vimos dentro de las sobrecorrientes, ¿verdad? Son los cortocircuitos. Los cortocircuitos son, en este caso, es un contacto producido entre 2 o más conductores de un circuito, es decir, fase y neutro o fase y fase, generalmente provocados por una falla en el aislamiento que exista entre ellos. Como su nombre lo indica, la corriente sigue un camino más corto, es decir, se crea un circuito de mucho menor resistencia, por eso le llamamos cortocircuito, un circuito de mucho menor resistencia, lo que produce que la corriente se eleve a valores muy altos debido a la ley de Ohm, ¿verdad? Recuerden ustedes que la corriente era el voltaje sobre la resistencia y si nuestra resistencia se disminuye y tiende a ser 0, pues nuestra corriente se va a elevar bastante, ¿verdad? Debido a lo que es la ley de Ohm. Y aquí tenemos un ejemplo clásico de qué es o qué son los cortocircuitos, ¿verdad? Un circuito nominal de corriente alterna, por ejemplo, tenemos nuestra fuente de energía, lo que nos está entregando voltaje para nuestro sistema. Tenemos un voltaje de 127 volts. Tenemos una corriente eléctrica que va a alimentar nuestra carga, que en este caso tenemos un foco, por ejemplo, de 160 ohms, que representa una resistencia de 160 ohms. Y estos serían los conductores o el conductor de fase y el conductor de neutro que retorna hacia nuestra fuente. Aquí tenemos un circuito eléctrico cerrado y completo, por ejemplo, funcionando de manera correcta. En este caso, por ejemplo, si aplicáramos nosotros la ley de Ohm, veríamos que la resistencia total de este circuito pues es de 160.1 ohms, que son los 160 que representan la carga, más 0.05 y 0.05 de los conductores, que son cargas, más bien resistencias despreciables en nuestros circuitos eléctricos. Y tenemos una fuente de voltaje de 127 voltios. Si nosotros aplicáramos la ley de Ohm aquí, nos diría que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Entonces, al decir voltaje 127 sobre resistencia 160.1, nos daría una corriente de 0.79 amperes. 0.79 de amperes. Menos de 1 amper es lo que va a consumir este foco y este circuito eléctrico en general funcionando correctamente. ¿Qué pasa cuando está en cortocircuito? Bueno, como dijimos, hay un contacto entre los dos conductores, ¿verdad? Un camino más corto para la corriente y dijimos un camino más corto de resistencia porque estamos eliminando generalmente la carga
que es el valor más alto de resistencia. Y entonces, al hacer un cortocircuito, ¿verdad? O formarse un cortocircuito en nuestro circuito eléctrico, lo que estamos haciendo es un camino más corto de resistencia. Imagínense, dijimos que eliminamos esta resistencia y nos queda que la resistencia únicamente sería la resistencia que presentan los dos conductores eléctricos, que serían de 0.05 cada uno, es decir, 0.1 ohm de resistencia, y aplicando la misma fórmula de la ley de Ohm, que es corriente es voltaje sobre resistencia, pues sería 127 entre 0.1 ohm, y entonces nos daría 1270 amperes. Este sería el disparo de nuestra corriente, ¿verdad?, cuando nosotros tengamos un cortocircuito en este circuito de corriente alterna. Imagínense la corriente de 0.79 que se eleve hasta 1270. Obviamente, alguna parte de nuestro circuito va a tronar, se va a quemar antes o se va a botar por la cantidad tan grande de energía que se presenta aquí en el cortocircuito. Voy a comentarlos, pero generalmente incluso en la cuestión de las sobrecargas, hasta 500% de la corriente nominal se considera una sobrecarga, más del 500% de la corriente nominal se considera cortocircuito. Dijimos, también es un cortocircuito cuando, por ejemplo, en un contacto, imagínense en un contacto, en una toma de corriente, por ahí, por tener hilos sueltos o un desprendimiento en el aislamiento del conductor que llega aquí, pues pudieran tocar las partes y hacer un cortocircuito, es decir, un camino más corto de resistencia para nuestra corriente y elevar este potencial de corriente a valores muy, muy altos, ¿verdad? Entonces, ese sería también un cortocircuito dentro de nuestros contactos o receptáculos. Y también, como dijimos, también se puede presentar un cortocircuito entre los puntos A y B o entre la fase A y B en un sistema, por ejemplo, monofásico 220, donde tengamos dos fases, fase A y fase B, ¿verdad? Tenemos que están llegando, y si nosotros por aquí, por alguna cuestión, se tocan o conectan los conductores entre A y B, también se genera un cortocircuito, ¿verdad? Estamos eliminando, ¿verdad?, el valor alto de la resistencia y eso nos va a generar un problema eléctrico. Dentro de los tipos de cortocircuitos, compañeros, tenemos, por ejemplo, el cortocircuito que es simétrico y asimétrico. Los simétricos son generalmente los que son trifásicos, ¿verdad?, con 3 fases. Los asimétricos son los que generalmente conocemos dentro de los sistemas de corriente alterna 110 o 220, que son de fase a neutro, ¿verdad? Pudiera presentarse también de fase a tierra y pudiera presentarse también de fase a fase. Esos son los diferentes tipos de cortocircuitos que podemos tener en nuestra instalación. ¿Cómo evitamos estos cortocircuitos? Pues generalmente teniendo cuidado de no raspar o pelar los cables al meterlos dentro de las tuberías. Aquí muchas veces nosotros no ponemos el cuidado al momento de jalado de los cables dentro de las tuberías, de las cajas, dentro de nuestras cajas de registro, de salida finales. No ponemos atención, les estiramos, les jalamos de más y cuando se atoran, por ejemplo, pues ahí podemos pelar alguno de nuestros conductores eléctricos y eso nos pudiera ocasionar un cortocircuito. O sea, hay que tener mucho cuidado en estos aspectos. También no dejar hilos sueltos en las conexiones, ya sea de los contactos, de las clavijas o de los equipos en sí, no dejar hilos sueltos dentro de nuestras conexiones. ¿Por qué? Porque esos hilos sueltos pudieran tocar o tocarse entre sí y generarnos un cortocircuito en nuestra instalación eléctrica. Mucho cuidado con esos aspectos que de repente no los consideramos, pero sí son muy, muy importantes. Eso sería respecto a los cortocircuitos. Y otra de las fallas de nuestra sobrecorriente son las fallas a tierra. ¿Qué son las fallas a tierra? Son contactos que se producen entre un conductor en tensión eléctrica o vivo y la parte metálica de un equipo o de cualquier objeto el cual no está diseñado para conducir corriente en condiciones normales. ¿Qué sucede cuando se entra en contacto el conductor con tensión eléctrica o vivo a una parte metálica del equipo? Pues el equipo en sí, vamos a decirlo, que se energiza. Y entonces si una persona llega a tocar ese contacto, pues la energía puede pasar eléctrica, puede pasar a través de él para buscar drenar al sistema y entonces esta persona puede sufrir consecuencias graves en este problema que se presentan las fallas a tierra. Es algo muy común en las instalaciones eléctricas porque muchas instalaciones eléctricas no tienen el conductor de tierra física. Va a ser muy importante
que lo pongamos y vamos a ver por qué. Ese contacto de la falla tierra entre el conductor contención o la persona es provocado por una falla en el aislamiento que existe entre la parte metálica y el conductor contención. Y este tipo de fallas pueden ser muy peligrosas al tener contacto con las personas porque éstas corren un gran riesgo dentro de esa electrocución. Pudiera pasar simplemente, compañeros, desde tener un imperceptible hormigueo o tener que quitar la mano porque nos está dando un toque o un contacto eléctrico nuestro circuito, hasta tener, si llegamos a valores entre 3 y 10 miliamperes, que generalmente son los que no generan un problema para un ser humano, pero a partir de 10 milésimas de amper y hasta 50, digo, no es mortal durante poco tiempo, pero si dura mucho tiempo sí, pero no deja de ocasionar aquí quemaduras graves. Si el efecto de la corriente sobre nosotros es de 50 a 500 miliamperes, ya se producen fibrilaciones y quemaduras internas muy, muy fuertes, y más de 500 miliamperes definitivamente produce en un ser humano la muerte por parálisis de los centros nerviosos. Entonces hay que tener mucho cuidado con la corriente eléctrica porque simplemente valores de más de 10 milésimas de amper nos empiezan a provocar un daño muy, muy fuerte. ¿Cómo podemos proteger a las personas y a los circuitos eléctricos dentro de nuestros sistemas de corriente alterna? Pues a los conductores de la instalación eléctrica de sobrecargas y cortocircuitos los podemos proteger mediante interruptores termomagnéticos, y a los usuarios, que es lo principal, a los usuarios y a los equipos eléctricos, pues los podemos proteger de fugas de corriente y de electrocuciones mediante interruptores, ya sean termomagnéticos generales, ¿verdad? Diferenciales y puesta a tierra del sistema, ¿verdad? Y también a través de contactos o interruptores del tipo con protección de falla tierra o llamados también GFSI. Aquí tenemos un ejemplo de un contacto, perdón, de un interruptor termomagnético con falla tierra. Aquí obviamente vamos a censar voltaje y corriente en los dos y vamos a poder proteger los circuitos. O pudiéramos también tener un contacto que también se le conoce como de protección de falla tierra, y que este mismo contacto va a censar también tanto la corriente de entrada como la de retorno, de salida como de retorno, y entonces va a poder crear aquí una separación del circuito en caso de una falla o anomalía, en caso de que no regrese la misma corriente que está saliendo a través de él, igual que este. Esa sería la forma de proteger nuestros circuitos eléctricos, pero sobre todo a las personas, ¿verdad?, dentro de nuestros sistemas eléctricos. Muy, muy importante, y en caso de poder siempre utilizar interruptores de falla tierra o contactos de falla a tierra. También los diferenciales, decía en la lámina anterior, interruptores diferenciales, y estos interruptores diferenciales los ponemos en un tablero eléctrico domiciliario, ¿verdad? También pudiéramos proteger bastante a las personas, a los equipos y al sistema eléctrico en general, porque estos van a hacer la misma función de botarse en caso de que la corriente que va por el cable de fase no sea la misma que regresa por el retorno. Es decir, aquí vamos a medir los dos partes de nuestro circuito, fase y neutro, la salida de la corriente y el retorno de la corriente eléctrica. Finalmente, para que una falla a tierra opere el dispositivo de protección contra sobrecorriente y desconecte el circuito eléctrico, se conecta al conductor de tierra mediante el neutro del sistema mediante un puente de unión o conductor. Esto se lleva a cabo con la finalidad de que cuando se presenta una falla a tierra se produzca un cortocircuito que haga operar el dispositivo de protección contra sobrecorriente que se encuentra en el conductor vivo o de fase del circuito. Y entonces aquí tenemos, por ejemplo, los lineamientos que nos da comisión para poder tener un servicio de monofásico de 127 con fase y neutro, y nuestra colocación de nuestra varilla a tierra y nuestro entorchamiento de tierra. Acá del lado derecho lo podemos ver más claramente a colores, la fase, el neutro, y aquí sería nuestra salida a tierra hacia la varilla de tierra física de nuestro sistema, y aquí sería el entorchamiento o la unión entre el neutro y la tierra para, en caso de la falla que comentábamos anteriormente, pues se pueda botar nuestro sistema y nos prevenga. Ese puente de unión, dice, debe colocarse en el equipo de acometida, como vemos es en la base del medidor, que es donde está el dispositivo de desconexión principal de la entrada de la energía eléctrica de la compañía suministradora a la construcción. Y si no se lleva a cabo la unión, compañeros, entre el conductor de tierra y el neutro,
puede ser que no opere el dispositivo de protección contra sobrecorriente, ya que la impedancia de la tierra física, que es la que existe entre el electrodo de puesta a tierra y el electrodo donde se encuentra aterrizado el neutro del transformador de la compañía suministradora, puede ser alta y por lo tanto puede limitar la corriente que se presenta en el circuito en caso de una falla a tierra. Entonces, muy, muy importante, siempre acuérdense, lo dijimos desde el principio, todos los circuitos eléctricos ya van a llevar 3 conductores, cuando menos, fase, neutro y tierra, y en el caso del 220, fase, fase y tierra, siempre. Eso va a ser obligatorio. En el caso de nuestra varilla tierra, debe medir cuando menos, bueno, más bien mínimo, dice la norma, 2.44 metros, y la debemos de insertar en el piso esa distancia. Generalmente las varillas de puesta a tierra se venden de 3 metros, de 3.05, pero la norma marca 2.44 en la medida para esta. Y a través de un conector, conectar un cable a tierra o un alambre a tierra para nosotros llevarlo a nuestra base de medidor, interconectarlo y luego de aquí mismo, compañeros, continuar o sacarlo hacia adentro de nuestra instalación eléctrica. Sería muy, muy importante, ¿verdad? ¿Cuáles son los componentes de ese sistema de puesta a tierras? Pues el electrodo o la varilla de tierra física, el conector y el conductor para la interconexión de nuestro sistema de tierra. ¿Qué pasaría si nosotros hacemos correctamente eso, compañeros? La conexión del sistema de tierra, la interconexión, y ponemos un cable de tierra física hacia nuestro sistema. El mismo ejemplo que veíamos en la parte anterior, tenemos la misma falla a tierra de la lavadora, pero como ahora nosotros tenemos el aterrizaje de la carcasa metálica de la lavadora, ¿verdad? A través de un conductor eléctrico que dijimos, la corriente regresa por el conductor verde, que es el de tierra física, hasta la puesta a tierra del sistema que se encuentra en la entrada del suministro de la energía eléctrica. Y entonces evitamos el choque eléctrico a través de una persona, de un ser humano. Imagínense en un ser humano, nuestros seres queridos que tenemos en nuestra casa, y pues tener un problema con ellos a través de una falla a tierra. Esto se evitaría si nosotros hacemos correctamente nuestra instalación eléctrica. Entonces, siempre, siempre, siempre que les pregunten si tienen que tener tierra física en su sistema eléctrico, la respuesta es sí. Tiene que tener tierra física para proteger esto, ¿verdad? Las personas primero, después los equipos y por consiguiente el sistema eléctrico en general. Dijimos también podemos tener falsos contactos presentes dentro de nuestras sobrecorrientes. Un falso contacto es una conexión eléctrica pobre o sin firmeza, es decir, afloja o que se puede aflojar. Y esto quiere decir que hay milésimas de segundo en lo que no pasa la electricidad correctamente a través de nuestro sistema. Y si habláramos en estos términos técnicos, pues ese falso contacto representaría en este momento una alta resistencia o oposición al paso de la corriente eléctrica, lo que va a hacer que nuestra corriente también se eleve por valores muy altos de los normales y pudiera presentar la falla tanto en cualquier parte de nosotros. Dijimos que hacíamos la conexión, ¿verdad? En una clavija, en un contacto, en una toma de corriente, en un foco, en un apagador, en un interruptor, en los fusibles. Hay que tener mucho cuidado con los falsos contactos, ¿verdad? Porque nos pueden representar un problema muy grande a largo plazo. Y la alta temperatura, que la alta temperatura sería que los conductores eléctricos y dispositivos puedan fallar por alta conducción térmica y que muchas veces el personal solo valida si se produjo un arco eléctrico o fue víctima de algún incendio. Cuando no consideran factores como la intensidad de la corriente, la instalación, el tipo de instalación, la temperatura ambiental que tenemos, porque no es la misma temperatura en las partes de nuestro México o del mundo, las fuentes que generan calor a esa misma instalación o alguna condición de sobrecarga, y en la sección transversal efectiva de conducción de corriente de los cables. Bueno, todo eso hace que la selección del conductor adecuado se vuelva una decisión difícil si no tomamos estos factores en cuenta, ¿verdad? Y sobre todo peligrosa. Y estos factores, ¿verdad?, se consideran separadamente, es decir, sí los consideran las normas mexicanas, americanas o internacionales, y se deben considerar siempre para elegir los conductores o dispositivos en los procesos de selección de cableado, y en algunas ocasiones no se toman en cuenta estas condiciones que son importantes causas de falla en nuestros sistemas eléctricos. Esas son las consecuencias muchas veces de la alta temperatura dentro de nuestros circuitos
eléctricos. Y finalmente, nada más para complementar, como vimos ahorita en todo este inter de la plática, existe una reglamentación por parte de la norma oficial mexicana de instalaciones eléctricas respecto al código de colores que debemos utilizar para una instalación eléctrica, y dice que para un fácil reconocimiento de los diferentes tipos de conductores en un circuito, como son los vivos o de fase, el conductor aterrizado o neutro y el conductor de tierra, establece el siguiente código de colores para el aislamiento. Lo quise poner en esta plática porque es muy interesante y nos falla muchas veces en las instalaciones eléctricas. El conductor aterrizado o neutro, es decir, tiene que ser de color blanco o gris claro. Aquí generalmente utilizamos el blanco por ser el que más producen las compañías que hacen los conductores eléctricos, pero podemos utilizar blanco o gris claro. El conductor para la tierra física, compañeros, de los equipos o conductores de tierra debe ser verde, verde con franjas amarillas si está aislado, o también puede ir sin aislamiento, es decir, desnudo. Y los conductores de vivo o fase, marca la norma que puede ser cualquier otro color diferente al blanco, al gris claro, al verde o al verde con amarillo. Y generalmente también se emplean por cuestión de los fabricantes, que son los que fabricamos en este tipo de colores para las fases, el negro, el rojo o el azul, ¿verdad? Entonces, muy importante también tener esta variedad de colores en nuestros circuitos eléctricos para hacerlos de la manera más correcta posible. Y que nos queden así. Muchísimas gracias a todos por su atención. Estoy a sus órdenes para cualquier pregunta o duda. Adelante, Israel. Muchas gracias Pablo, y gracias por tu interesante tema. Tenemos ya algunas preguntas aquí en el chat y por el tiempo que tenemos vamos a darle agilidad a esto. Velocidad, bueno, adelante. Sí, claro que sí. Ángel pregunta lo siguiente. Perdón, se me movió. ¿Qué sucede en la conexión cortocircuito en los circuitos de iluminación de los apagadores de escalera? ¿Esto es correcto o no es correcto? No es correcto. Nosotros siempre recomendamos que dentro de los apagadores de escalera o de 3 vías, como les llamamos, ¿verdad? Utilicemos únicamente la fase, que lleguemos con la fase, ¿verdad? A la conexión, saquemos 2 puentes y el retorno de la fase del segundo apagador lo llevemos hacia la lámpara. Entonces, esa sería la forma correcta o recomendada para hacerlo. No con fase y neutro, porque precisamente corremos el riesgo de tener un cortocircuito ahí y nos puede presentar un problema muy grave. Entonces, te recomendaría que no hicieras la instalación eléctrica así, que conectes el neutro directo a la lámpara y que juegues con la fase y los retornos dentro de los apagadores. Sí, por supuesto, Pablo. De hecho, se llama cortocircuito la conexión por lo mismo. Si te equivocas, haces corto. Sí, imagínate, pero estamos corriendo un riesgo, ¿verdad? No, mejor no correr ese riesgo. Muy bien. Hay otra pregunta de Javier Bravo que dice, tenía entendido que era necesario otra tierra independiente para la casa, además de la del medidor. ¿Qué le puedes contestar? No, no es necesario otra tierra. Generalmente, de hecho, tenemos una sola varilla de tierra física para nuestro sistema. Esa varilla se interconecta al neutro de nuestro sistema y de ahí podemos partir hacia adentro de nuestro sistema eléctrico en general. Esa sería la recomendación. No una tierra aparte, eso sería como una tierra aislada o separada. Y luego tendríamos que ver la manera de cómo también interconectarla al sistema, porque si no puede estar ocurriendo una falla a tierra y estarse drenando corriente hacia allá y nuestro sistema no se daría cuenta o no se botaría nunca, ¿no? Nos podría presentar un exceso de cobro ahí en el medidor. Por supuesto, y además de que se generarían diferentes impedancias en cada varilla. Por supuesto, y al generarlas, pues generamos más problema. No, también la recomendación es una sola varilla para todo el sistema eléctrico residencial. Muy bien. Otra pregunta de Julio Alberto Hernández Morales dice así, ¿cada cuánto tiempo se actualizan las normas eléctricas? Generalmente son cada 6 años. Por ejemplo, la norma anterior que tenemos es la 2012 y tenemos un anteproyecto de la norma 2018, pero por muchas situaciones y cambios en las estructuras de nuestro país no ha salido avante. Ya estamos en las últimas revisiones de esa norma para que ya pueda salir avante, pero sería cada 6 años. Tenemos
anteriormente a la 2012 tuvimos la 2005, que se tardó 7, pero bueno, y luego salió la 2018, que está en proceso de revisión, y vamos a ver cuándo sale. Pues esperemos que salga pronto, porque sí, como bien dices, hubo cambio de gobierno y se trabó todo esto. Sí, todavía está detenida, todavía no sale, pero bueno, ahí vamos avanzando en eso, esperemos que muy pronto tengamos la NOM nueva. Muy bien, dice Enrique de la siguiente manera, ¿es suficiente colocar la varilla de tierra física de 2.44 metros para obtener la mínima resistencia eléctrica? Debiera ser suficiente, depende de las condiciones del terreno en general, es decir, dónde la entierres, pero generalmente con una varilla de 2.44 aseguramos una resistencia menor de 25 ohms, que es lo que pide Comisión Federal de Electricidad para nuestros sistemas eléctricos, bueno, para el de ellos, y luego también nos sirve para nuestro sistema eléctrico en general de nuestras casas. Entonces, debiera ser suficiente con una sola varilla de 2.44. Muy bien, muy bien. Octavio pregunta lo siguiente, ¿qué diferencia hay entre un interruptor termomagnético y uno de disparo electrónico? Como su nombre le indica, el termomagnético lo ve a través de dos principios fundamentales. El principio térmico del calor, qué cantidad de calor se genera al pasar por ahí la corriente eléctrica, y el magnético, de qué campo magnético produce la corriente que pasa por ahí. El electrónico funciona de manera distinta. Generalmente tienen un chip tipo sensor que hace variaciones de voltaje y corriente y se bota cuando esas variaciones llegan a un cierto valor predeterminado. Sí, por supuesto. Mira, aquí tenemos otra pregunta. El compañero es anónimo y dice así, es decir, el neutro y la tierra se conectan en un punto y de ahí ambos cables se llevan dentro de la instalación. El neutro y la tierra se interconectan, sí, en la base de medidor, correcto. Generalmente el neutro nada más pasa por ahí y continúa hacia adentro de la instalación, porque nos pide o recomienda Comisión que no vaya hacia los interruptores, vaya hacia el tablero y luego de ahí se derive. Y la tierra física sí se entorcha al neutro y luego de ahí la misma tierra física sí se saca hacia nuestro tablero y hacia nuestros circuitos derivados. Muy bien, Pablo. Mira, otro compañero anónimo pregunta, ya con insistencia varias veces, una pregunta muy sencilla que es, ¿cuál es la diferencia entre un watt y un vatio? Digo, hay que contestarla también rápido porque yo creo que está sencillísimo. Sí, un watt es potencia y voltaje, pero generalmente es también aplicado a un factor de demanda o de potencia y se convierte en watts, es decir, potencia real, y la potencia aparente son los vatios, voltaje por amperaje únicamente. Así es, de hecho, aquí en México se dice watt y en España se dice vatio. Es correcto, es nada más un nombre técnico, ¿verdad? Claro que sí. Mira, Santiago dice, buenas tardes, ¿qué son las corrientes parásitas y si estas influyen para provocar sobrecorrientes? Gracias. Sí, sí pueden influir, no las incluimos en este tema, pero sí, las corrientes parásitas son corrientes que, como su nombre lo indica, parásitas, se quedan ahí en el sistema o se juntan ahí en el sistema y de repente pudieran provocar una sobrecarga en un sistema eléctrico. Sí, gracias, tenemos tema para siguientes webinars, ¿verdad? Podemos hablar sobre corrientes parásitas y otro tipo de cosas para poder hacerlo. Hay que explicarlo más a fondo, pero sí es una cosa que pudiera ocasionar sobrecargas en nuestros circuitos eléctricos, las corrientes parásitas. Así es, Pablo. Y se presenta comúnmente en transformadores, que es lo más común. Generalmente sí, pero también pudiera llegar a afectar nuestro sistema, ¿verdad? Sí, así es, así es. Mira, nos quedan todavía bastantitas preguntas. Dale, todo lo que se pueda. Y al final se vinieron las preguntas, pero por el tiempo yo creo que vamos a contestar una más y sería todo. 2 minutitos más, dale. Así es. En las instalaciones de luminarias, ¿también se puede llevar cable desnudo aterrizado? En las instales, desnudo no. En neutro no. Definitivamente en neutro no. Únicamente, como la norma lo indica, es para tierra física. Perfecto, así es. Digo, a menos que fuera solamente tierra, como tú bien lo dices. Dice aquí, en mi casa toda la instalación eléctrica funciona normal, pero en un apagador siempre funciona mal. Quema los focos que colocamos. ¿Tendrá que ver con el hecho
de que es el primer apagador del circuito, es una persona anónima. No debe ser el hecho de que sea el primer apagador del circuito, debe ser que hay una falla en ese sistema, tiene algún problema, ¿verdad? Está interconectado a otra cosa, está mal conectado, tiene por ahí, como dijimos, una falla a tierra, tiene alguna cuestión, probablemente pudiera ser no de falso contacto, y eso genere un problema en ese sistema y se funda, se bote o se vaya el circuito, pero tiene que ser una falla, no es una cuestión normal y no tiene nada que ver, desde el primer apagador hasta el último deben de funcionar de manera correcta. Perfecto, Pablo. Oye, mira, siguen llegando preguntas. Dale. Pararle porque ya rebasamos las 6 y por respeto a los compañeros que están aquí en nuestro webinar. Claro que sí, la última. La última, bueno, ahí te va. Disculpe, ¿cómo puedo obtener las normas eléctricas? Muy fácil, en el Google, o si me haces favor, me escribes un correíto y yo te mando la norma oficial mexicana de instalaciones eléctricas versión 2012, pero si le pones ahí en un buscador y le pones NOM 001 CD, SEDE 2012, instalaciones eléctricas, ¿verdad? Te aparece, generalmente es un documento público, así es que lo puedes tener ahí, y si te lo aprendes por completo y lo sabes, te puedes volver un perito en instalaciones eléctricas. Así es, bueno, por el tiempo vamos a cortar, Pablo. Muchas gracias al ingeniero Pablo Sergio López Ramírez por su interesante tema. Respecto al cúmulo de preguntas que estuvimos recibiendo a las cuales no les pudimos dar salida, les comento que pueden hacérselas llegar al ingeniero Pablo directamente a su correo y él amablemente les dará seguimiento. Aquí tenemos expuesta en la última lámina su correo. Agradecemos también nos puedan apoyar a contestar una pequeña evaluación que estamos dejando a partir de este momento en lo que es la parte del chat, en la sección de preguntas o respuestas. Estamos dejando en este momento lo que es la liga. Y también comentarles que este material lo subiremos a nuestras redes sociales, por lo que cordialmente los invitamos a que nos sigan en ellas y así accedan a este material y a otros más que ya tenemos publicados. También les dejaré la liga en un momento más. Y sin más que agregar, a nombre del Centro de Capacitación Carso, agradecemos a cada uno de ustedes su presencia a este webinar. Pablo, muchísimas gracias. Gracias por su atención, saludos. Quedamos atentos de sus comentarios en nuestro correo electrónico. Muchas gracias a todos y hasta luego.